Proyectar la presentación. Un pequeño resumen de todos los temas que hemos visto en estas 4 semanas, motivo del examen de ahora, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre atención primaria, medicina familiar, determinantes sociales de la salud, ¿no? Y también vamos a hablar de este modelo de atención integral basada en familia y comunidad, ¿no? Entonces, lo que se busca es que ustedes tengan una visión integral, ¿no? Cuando sean internos de medicina, sobre lo que aborda los fundamentos teóricos prácticos de la atención primaria de salud, ¿no? Eh, la medicina familiar, los determinantes sociales y el MAIS-BFC, ¿no? Y con la misma orientación que le van a dar a ustedes, inclusive en su servicio rural, ¿no? Recuerden que el internado del primer nivel es una réplica exacta de lo que van a hacer en su CERU. Entonces, en atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, ya saben, la atención primaria de la salud constituye la columna vertebral de cualquier sistema sanitario equitativo y eficiente, ¿no? Desde la histórica declaración que se dio en Alma Ata en el 78 hasta los compromisos renovados de la declaración de Astana en 2018, ¿no? La atención primaria ha evolucionado en la población, ¿no? Integrando lo que es promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, ¿no? Con un enfoque que se da continuo y centrado en la persona, ¿no? Entonces ha habido un cambio en ello, ¿no? Entonces hubo pues un giro estratégico de Alma-Ata a Astana en el 2018, ¿no? Entonces, por ejemplo, la declaración de Alma-Ata representó pues un hito en la civilización, en la historia de la salud, ¿no? Sobre todo en la salud pública a nivel mundial, ¿no? Por primera vez, la comunidad internacional reconocía que la salud no era un privilegio reservado a quienes pudieran pagar por ella, sino como un derecho humano fundamental, ¿no? Que los estados tenían la obligación de garantizar la consigna, ¿no? Salud para todos en el año 2000. Esa fue la proclama, pues, de Almata, ¿no? Salud para todos en el año, hasta el año 2000, ¿no? Entonces, eh, 22 años antes, ¿no? Entonces generó, pues, esperanza, movilización. También expuso las limitaciones estructurales de los sistemas de salud fragmentados, ¿no? Eso que vamos a hacer nosotros cuando hablamos de redes integradas, vamos a ver eso, que tenemos un sistema fragmentado, ¿no? Entonces da limitaciones estructurales y las desigualdades económicas entre naciones, ¿no? ¿No? Ha pasado más de 4 décadas, ¿no? Después, ¿no? Y el balance, pues, como pueden ver, un sinsabor, ¿no? La meta no se cumplió en los términos previstos, hubo falta de financiamiento sostenido, imposición de modelos como paquetes básicos o de orientación neoliberal en los años 90, la persistencia, pues, de hospital y centrismo, ¿no? O sea, la mirada hacia el primer nivel, pero con un enfoque hospitalario, ¿no? Que fue una orientación neoliberal del año 90, ¿no? La persistencia de esto como un paradigma, ¿no? Dividieron pues la promesa de que se esperaba que la transformación que debería darnos Almata. Sin embargo, la evidencia acumulada sobre esa efectividad de la atención primaria, ¿no? Fue contundente, ¿no? Hubo bastante evidencia, ¿no? A pesar que no se logró, hubo bastante evidencia, ¿no? Después se dio en el 2018 la declaración de Astana, ¿no? Que fue adoptada en Kazajistán, ¿no? Entonces relanzó la atención primaria de salud con un lenguaje actualizado, ¿no? Con compromisos concretos, adaptables al siglo XXI, ¿no? Reconoció esta declaración de Astana el papel central de la tecnología, especialmente la salud digital, ¿no? Nosotros todavía estamos tratando de enfocar las historias clínicas electrónicas en todo el primer nivel, ¿no? Entonces habló sobre que eso ayudaba pues a que haya mejor acceso, a que haya equidad, y sobre todo incorpora al ciudadano como que se debe ser un empoderado, ¿no? Que busque
no solamente ser un pasivo que cuando necesite la atención, ¿no? Sino que sea parte, que sea un protagonista activo de su propia salud, ¿no? También enfatizó esa declaración que también tenía que el Estado darle un soporte financiero, pero esa estabilidad financiera, si no, no se iban a cumplir, ¿no? Entonces, entonces, en el resurgimiento de la atención primaria y la salud de Astana, ¿no? Se articula directamente con la agenda de la cobertura universal de la salud, ¿no? Entendida que todas las personas pueden acceder a servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades financieras. O sea, no debería ser un tema financiero, debería ser un tema de elección, ¿no? Y de un derecho para todos. Entonces, eso fue lo importante del giro estratégico que se dio en aquel momento, ¿no? También se habla sobre una atención, atención primaria de salud integral versus una atención primaria de salud selectiva, ¿no? Entonces, la atención de salud integral concibe la atención primaria como una filosofía de todo el sistema de salud. Así, ¿no? No es un nivel de atención periférico, sino el que articula toda la red sanitaria. Entonces, ¿y cómo lo articula? Porque aborda los determinantes sociales, garantiza la continuidad del cuidado de todas las necesidades de salud de la persona a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso? Porque tiene que haber un buen financiamiento, tiene que haber equipos multidisciplinarios con competencias amplias, ¿no? Tiene que abordar la parte biopsicosocial sin restricción de paquetes, ¿no? O sea, solamente a un grupo, otro, ¿no? Incluir a los adolescentes y todo eso. Integración, pues, con los otros niveles, ¿no? Esa es una APS integral, ¿no? En cambio, la APS selectiva es producto de los ajustes estructurales de los años 80 y 90, ¿no? Propone un conjunto reducido de intervenciones de bajos costos dirigidas a poblaciones pobres, bueno. Aunque eficientemente en términos de costo-beneficio inmediato reproduce sobre todo una segmentación sanitaria, se tiene que ver así, ¿no? Y esa segmentación sanitaria perpetúa una idea de la medicina para pobres, ¿no? Cuando es totalmente erróneo, ¿no? Desconectada, pues, de estándares del resto del sistema, ¿no? Esta APS selectiva, da paquete básico de servicios predefinidos, recursos humanos limitados, sobre todo, y mal remunerados, ¿no? Escasa capacidad resolutiva local y hay una desconexión, pues, con los niveles superiores, ¿no? Cosa diferente con la APS integral, ¿no? Que es lo que se busca, pues, ¿no? Y es por eso que se usa por los 4 atributos de Barbara Starfield, ¿no? La evidencia científica demuestra que la atención primaria de salud fuerte reduce la mortalidad poblacional, así, ¿no? Entonces, esta pediatra y epidemióloga norteamericana, Barbara Starfield, dedicó décadas a demostrar, ¿no? Con un rigor científico que los sistemas de salud con una APS fuerte producen mejores resultados sanitarios y mayor equidad, ¿no? Su marco de 4 atributos esenciales sigue siendo referente internacional más sólido para evaluar la calidad de la atención primaria, ¿no? O sea, primer contacto, pues se le llaman los atributos de la atención primaria, ¿no? El primer contacto, que significa que debe haber una accesibilidad real al sistema, el paciente puede acudir al médico de familia sin barreras geográficas o económicas o administrativas. La accesibilidad no es solo física, incluye inclusive acceso telefónico, horarios amplios, disponibilidad para resolver dudas. Eso se llama primer contacto, ¿no? Longitudinalidad, ¿no? La longitudinalidad es la relación continua del médico-paciente a lo largo del tiempo constituye en sí mismo un valor, ¿no? Un valor terapéutico, como dice ahí, ¿no? El médico conoce la historia de vida del paciente, sus valores, su familia y contexto, entonces eso le permite que tenga una mejor adherencia, para reducir pruebas innecesarias, optimiza un diagnóstico precoz, ¿no? A eso se llama longitudinal, ¿no? Cuando hablamos de ese atributo de integralidad, hablamos que el equipo de atención primaria de salud debe estar capacitado para abordar la mayor parte de las necesidades de salud de la persona, ¿no? Necesidades que pueden ser físicas, mentales, sociales, preventivas, un abordaje psicosocial, como dice, no es complemento opcional, ¿no? Sino la esencia del modelo integral, ¿no? O sea, el modelo integral tiene que dar un abordaje biopsicosocial, ¿no? Entonces, eso es cuando llamamos este atributo de integralidad, ¿no? Cuando hablamos del atributo de coordinación, ¿no? El médico de la atención primaria de salud actúa como un director de orquesta, ¿no? O sea, como un organizador del sistema de salud. Conoce el itinerario diagnóstico, terapéutico del paciente, coordina con especialistas, gestiona su información, garantiza que ningún aspecto de su atención se pierda entre niveles, ¿no? Porque se da muchas veces que pasa al hospital y el hospital pues no manda la contrarreferencia, ¿no? Y el paciente regresa nuevamente para pedir una nueva referencia, pero no sabe realmente
qué ha seguido con el paciente, qué ha pasado, ¿no? Entonces, esta pediatra epidemióloga norteamericana demostró que por cada punto adicional en la orientación hacia la atención primaria de salud, se reduce significativamente la mortalidad prematura, incluso ajustando por niveles de ingreso nacional, ¿no? Eso es muy importante en realidad. Otro tema es la gestión de la historia clínica y la capacidad resolutiva, ¿no? ¿No? Uno de los mitos más persistentes y dañinos sobre la atención primaria es la imagen del médico de primer nivel como un derivador nada más, ¿no? Que simplemente filtra al paciente en el hospital. Esa concepción no solo está incorrecta, es inexacta, sino perpetúa un modelo ineficiente, ¿no? Y desequilibrado que lo que hace es sobrecargar por la atención a los servicios especializados y le quita pues ese rol protagónico que tiene el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, la realidad es que por décadas de evidencia es muy diferente. Pues un médico de familia bien formado y condiciones adecuadas puede resolver entre el 75 y 85% de los motivos de consulta, sin necesidad de derivarlos, ¿no? Pero para ello también tiene que disponer de herramientas concretas que estructuren su razonamiento no solo clínico, sino que también sea óptimo en el uso de recursos digitales, ¿no? ¿Qué recursos, no? Un protocolo basado en evidencia. Bueno, las guías de práctica clínica deben ser adaptadas al primer nivel, lo que permiten es estandarizar el manejo de patologías prevalentes, ¿no? ¿Cuáles de ellas? Hipertensión, diabetes, EPOC, infecciones respiratorias, salud mental, ¿no? Uso eficiente de pruebas diagnósticas, por ejemplo, ¿no? El médico de la APS debe conocer la sensibilidad, especificidad y valores predictivas de las pruebas, pues, disponibles en su nivel, ¿no? También gestión de la incertidumbre clínica, pues, ¿no? A diferencia de los especialistas que reciben pacientes con diagnóstico ya filtrado, el médico de la APS trabaja las etapas más tempranas, ¿no? Y las etapas inespecíficas de la enfermedad, ¿no? Entonces, con un seguimiento activo, ¿no? Busca una competencia centrada a nivel de primer nivel, ¿no? O sea, eso se llama, ¿no? Inclusive se habla de la prevención cuaternaria, ¿no? Que es la ética médica aplicada al sistema de salud, ¿no? La prevención cuaternaria es el conjunto de actividades médicas que lo que hacen es atenuar o evitar las consecuencias de intervenciones innecesarias, o sea, el mal uso de las herramientas, ¿no? O sea, a veces llega un momento que, pues, tengo un dolor abdominal, pues mando una ecografía, ¿no? Algo encontraremos, a ver qué busque. ¿No? Eh, o tiene algún otro tipo de patología y una tomografía, se golpea la cabeza, tomografía, inmediatamente, ¿no? Mal uso. Entonces la presión cuaternaria lo que busca es eso, ¿no? Disminuir las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas del sistema sanitario, ¿no? Entonces, en un contexto de dar medicamentos, ¿no? Que se iban aumentando, la prevención cuaternaria es una respuesta ética, ¿no? Y técnicamente rigurosa, ¿no? Entonces, debe entenderse que toda intervención médica conlleva riesgo, ¿no? Y que hay que evaluar bien el beneficio en todo caso, ¿no? Entonces, no debe haber lo que llamamos la medicalización excesiva, ¿no? ¿Y cuándo ocurre una medicalización excesiva? Cuando en experiencia normal de la vida, envejecimiento, el duelo, la timidez, variaciones fisiológicas, son redefinidos en ese momento como una enfermedad, ¿no? Y requieren diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, un sobrediagnóstico hace pues que al paciente, pues muchas veces usemos screening, ¿no? Indiscriminado, sin evidencia de beneficios, o diagnósticos artificiales reducidos, ¿no? O prescripción, ¿no? Un fármaco que genera otro y el otro que produce otro fármaco para eso y así, ¿no? Por ejemplo, manejas sinus, ahora tienes que manejar la gastritis, ¿no? Manejar la gastritis, ahora va en algún caso a el cáncer, endoscopía, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Entonces hay un impacto sobre el diagnóstico, ¿no? Un impacto que inclusive puede ser biológico, económico, social, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante eso, ¿no? Otra cosa que se está manejando en la atención primaria de salud, la salud digital y telemedicina, pues en atención primaria, ¿no? Entonces las herramientas para ampliar equidad, mejorar eficiencia y fortalecer la continuidad del cuidado en territorios dispersos, ¿no? Entonces, eso no es una tendencia, ¿no? Es algo presente ya que se está dando en el primer nivel de atención, ¿no? Para el médico de atención primaria de salud, las herramientas digitales representan pues una oportunidad
¿no? De lo que busca es ampliar su acceso, ¿no? Mejorar la continuidad del cuidado, reducir inequidades que se pueden dar geográficamente por que esta solucionaría la telemedicina o socioeconómicas también, ¿no? ¿Quién no tiene un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una historia clínica electrónica unificada, ¿no? ¿Qué garantizar? Pues la continuidad del cuidado entre niveles. Pues el médico especialista conoce el contexto del paciente y recibe el contrainforme en forma real, ¿no? La teleconsulta y telemonitoreo, que nos permite controlar a los pacientes crónicos, pues eso es importante, sin desplazarse, ¿no? Inclusive usando algunos instrumentos como el mapa, por ejemplo, ¿no? Entonces nos ayuda a nosotros a un mejor control, ¿no? O también la alfabetización digital, ¿no? Eh, eh, Eso tiene un gran potencial, la alfabetización digital, ¿no? Porque lo realizan tanto el equipo de salud como la población, ¿no? Esta permite pues que haya una capacitación para el conocimiento de estas herramientas, ¿no? Entonces se reduce la brecha y se puede mejorar pues disminuyendo las desigualdades existentes, ¿no? Entonces la telemedicina, también quiero que se entienda esto, ¿no? No reemplaza la relación médico-paciente presencial, la complementa. Entonces, el criterio clínico para decidir cuándo se requiere atención física sigue siendo competencia del médico de familia, ¿no? Porque a veces uno decía, pero por teléfono, por celular te van a hacer, ¿no? Un tratamiento, ¿no? Entonces no reemplazan, no se entiende así, ¿no? Es como un complemento. ¿No? Otro tema de la atención primaria son las redes integradas de salud, ¿no? Y ahí hablamos pues de la fragmentación, ¿no? Primer nivel, atención primaria, centros comunitarios. Segundo nivel, hospitales, referencia. Tercer nivel, las especialidades complejas, pues ahí están los grandes hospitales y los institutos, ¿no? Que son los especialistas complejos, ¿no? Entonces, el modelo fragmentado, donde los hospitales, centros de salud y servicios especializados operan cada uno aislados como islas, sin comunicación, ¿no? Lo que genera son consecuencias no solo económicas, sino clínicas y devastadoras, porque los pacientes se pierden en el sistema, repiten pruebas en un lado, en otro lado, repiten medicamentos en uno y otro lado, reciben diagnósticos que puede variar entre uno y otro lado, o sea, eso le crea contradicciones, ¿no? Experimentan pues como una discontinuidad en su cuidado. Entonces la red integrada de salud busca una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque propone una arquitectura que supere esta fragmentación, pues, ¿no? Entonces los centros de salud, el hospital de referencia, los servicios de apoyo se encuentran inmersos en esa red que integra todos estos servicios para que no trabajen como islas, pues, ¿no? Entonces su efectividad va a depender de tres mecanismos primarios, ¿no? Uno, la referencia y contrarreferencia que funciona en ambas direcciones, ¿no? Incluye la información compleja. Otro es la gestión territorial, que asigna una población definida a cada equipo de salud. Entonces tú pues te atiendes donde está más cerca, donde es más fácil, pero a la vez pues vives ahí, ¿no? ¿No? Y tercero, la continuidad pues informacional, ¿no? Entonces, que se debe dar pues conocer a clínicas electrónicas, ¿no? Y que debe estar compartidas entre el primer, segundo y tercer nivel, así el paciente que se atendió en la mañana en un establecimiento de primer nivel y la segunda se va al de segundo nivel, sepa el médico que ya fue dado un tratamiento y una medicación, y si es necesario agregarle, pues le agregará, pero ya tiene conocimiento de que no va a duplicar, porque pues, a veces llegan por un cuadro respiratorio y como no tienen confianza o dudan o sienten que no ha mejorado, están buscando una nueva opinión, entonces pues a veces le vuelven a dar lo mismo con otros nombres, y entonces no es un tratamiento adecuado, ¿no? Porque es generar incertidumbre, es confianza, ¿no? Entonces aquí también entra a tallar lo que se dice el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Entonces, la atención de salud en este siglo XXI no es un trabajo solo, ¿no? Ya es algo que ha quedado ya obsoleto, ¿no? O sea, el médico ya no es el omnisciente, pues, ¿no? La complejidad de la necesidad de salud, ¿no? Sobre todo por la cronicidad, las multimorbilidades, los determinantes sociales, exige pues, que haya una articulación, ¿no? De múltiples profesionales con competencias complementarias, pues, ¿no? ¿Quiénes son? El médico de familia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién hace la coordinación clínica? La enfermera, la educación sanitaria, seguimientos crónicos, administración de vacunas, cosas que ya ustedes conocen, triaje, manejo de heridas, ¿no? La obstetricia, ¿no? ¿No? O la licenciada en obstetricia o la obstetriz, ¿no? Que hace control prenatal, salud sexual,
y reproductiva, hace planificación familiar, detección precoz de riesgos obstétricos, psicólogo, por ejemplo, ¿no? Ahora han venido a menos la salud mental, ¿no? Hay un tema sobre salud mental con la psiquiatra del equipo que tenemos, la doctora Alicia Leanzé, ¿no? Que va a hablar sobre la salud mental en el primer nivel, ¿no? Salud mental comunitaria, soporte en crisis familiares, psicoeducación, detección de trastorno de conducta, por ejemplo, adherencia terapéutica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, futuros colegas, van a llegar al internado o con algún problema de salud mental, ¿no? Que, que quizá no fue diagnosticado a tiempo y que debería ser tratado pues, adecuadamente, claro, con el respeto que se merece en el sentido de la confidencialidad, ¿no? Pero con el apoyo necesario para salir adelante, porque nuestra profesión muchas veces tiene este tema de la salud mental también arraigado, además con eso de la pandemia que hubo, ¿no? Con tantas familias que fallecieron. Y otra parte del equipo multidisciplinario es el agente comunitario, ¿no? Que es el vínculo, pues, entre los profesionales y no profesionales de la salud con la población, ¿no? Y ayuda, pues, en la visita domiciliaria, la vigilancia epidemiológica, capacitación, ¿no? Entonces, hay una horizontalidad entre todos nosotros, los profesionales, que no significa, ¿no? Que hay ausencia de roles diferenciales, ¿no? Como diciendo que todos somos iguales, no. Cada quien tiene su rol, toma sus decisiones, ¿no? Y trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, con eso prevenimos, pues, el burnout, ¿no? Quizá alguno de ustedes haga su tesis sobre burnout, ¿no? Especialmente que que se va a dar en el internado, por ejemplo, ¿no? Y la APS también requiere, pues, de un financiamiento y una economía para la salud, ¿no? Entonces, y ya con lo anteriormente hablaba, pues por eso es importante, porque la inversión en primer nivel es estrategia más costo efectiva es tema de salud, pues, ¿no? Entonces, ese debate sobre el primer financiamiento no es solo técnico, también es fundamental, es político también, ¿no? Porque por eso es que siempre menciono, más allá de no me inmiscuyo en sus decisiones políticas de cada uno, porque no viene el caso, pero sí le digo que tenemos que ver, pues, al candidato que nos prioriza, ¿no? Porque o que nos tome en cuenta, o que conoce lo que es la atención primaria, porque si no nuestro sistema de salud colapsa. Ustedes ya saben, un país que quiere surgir, un país que quiere desarrollarse, necesita dos cosas importantes, ¿no? Educación y salud, ¿no? ¿No? Educación para salir, pues, de la cierta ignorancia que hay todavía y que nos permita a nosotros ampliar nuestros conocimientos y crecer en todo tipo de lugares, ¿no? Y salud, pues, que sin una adecuada no se puede lograr, ¿no? Entonces, la decisión sobre cómo se pagan los servicios de salud, ¿no? Para quién, qué cantidad, con qué calidad, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Debe haber capacitación, pago por servicio, incentivos por desempeño, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y también es la gobernanza y la parte social y la abogacía, ¿no? En atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, el médico de atención primaria no solo es un clínico que atiende enfermos, es un actor social, ¿no? También es un actor político en el territorio donde trabaja, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Frecuentemente que no se ve así, que es subvalorada la formación médica tradicional, es inseparable de la práctica efectiva de primer nivel, ¿no? Entonces tiene que haber un empoderamiento comunitario y comité de salud, ¿no? Tiene que haber una rendición de cuentas, transparencia, el médico como defensor de derechos, por eso se llama abogacía, ¿no? La abogacía en salud implica que el médico de atención primaria trasciende la consulta para denunciar condiciones que enferman, contaminación ambiental, inseguridad alimentaria, ¿no? Violencia estructural. Esa función no es opcional para quien trabaja en comunidad vulnerable, es un compromiso que tiene que tener el médico, que es un compromiso ético, que fundamenta, pues, nuestra profesión, ¿no? Y en el tema de medicina familiar, ¿no? Vamos a hablar sobre la medicina familiar, ¿no? Es una especialidad médica que asume la responsabilidad que es de manera continua e integral del cuidado de la salud de las personas, ¿no? El contexto de su familia y su comunidad, ¿no? O sea, esa es la medicina familiar, ¿no? Su enfoque es sistémico y lo que hace es
relaciona la diferencia fundamental de especialidades, ¿no? Entonces, ella se sitúa en el centro como la disciplina más adecuada para abordar pues, la complejidad de las dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces, hay una teoría de los sistemas, ¿no? Y genograma, ¿no? Que los fundamentos conceptuales para entender la familia como sistema dinámico, ¿no? Está las herramientas de evaluación familiar también, el APGAR, FACE 3, ECOMAPA, análisis de ciclo vital, ¿no? También está la gestión de la complejidad familiar en consultorio, ¿no? Y también está la visita domiciliaria integral, ¿no? Como, entonces hay una teoría general de sistemas que es aplicada a la familia como sistema de orden y equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué es esta teoría, no? Comprende la familia como un sistema y no como una simple suma de individuos. Entonces, en esta es la base conceptual que diferencia el médico de familia del especialista que se centra pues en un órgano, ¿no? La teoría general de sistemas que fue desarrollada por Ludwig, ¿no? Y posteriormente aplicada a los sistemas familiares, lo que ofrece es un marco conceptual sobre, y útil sobre lo que viene a ser el sistema de familia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que el sistema de familia, cuando habla de totalidad, dice que el sistema de familia es más que la suma de sus miembros, ¿no? Eh, comprende pues el comportamiento de cada uno inclusive, pero en el contexto de todo lo que le rodea, pues, ¿no? Es como, tenemos un paciente con depresión, por ejemplo, y no significa que se le debe tratar a él nada más, ¿no? Sino es un todo, pues, ¿no? Porque el lugar donde vive también condiciona esa depresión, ¿no? Entonces, esa depresión podría ser la disrupción de una expresión o una disfunción del sistema completo, ¿no? O sea, cómo se llevan en el hogar, pues, ¿no? Tiene que haber en el sistema, tiene que haber homeostasis, por ejemplo, ¿no? Y circularidad, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere a eso? Que los sistemas familiares tienen equilibrio, ¿no? Se llama la homeostasis, equilibrio. Cuando algo amenaza ese equilibrio, una enfermedad crónica, por ejemplo, una pérdida de cambio, el sistema lo que hace busca mecanismos de adaptación, ¿no? Eso también pasa pues en la neurociencia, ¿no? ¿No? Hay un sistema en el cual nosotros nos adaptamos a la nueva realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces, en esta teoría general del sistema también está lo que nosotros llamamos los límites, pues, y fronteras, ¿no? Tiene que ser límites claros con respecto al tipo de intercambio que permite el exterior, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que cada familia pueda recibir apoyo externo, ¿no? Y trabajar en conjunto, ¿no? ¿Qué es el genograma estructural y relacional, ¿no? Es algo, como pueden ver en esta imagen, que usa pues, el médico de familia, ¿no? Más que un árbol genealógico, es una herramienta de diagnóstico clínico que lo que revela son patrones invisibles de 3 generaciones, pues, ¿no? Entonces, el genograma es al médico de familia lo que la radiografía es al traumatólogo, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta diagnóstica que revela estructuras a simple vista, desarrollada sistemáticamente, ¿no? Lo desarrolló Gerson en 1985, ¿no? Y va mucho allá de un árbol genealógico convencional, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el genograma mapea pues, la estructura de la familia, ¿no? Los patrones de relación, ¿no? Enfermedades hereditarias, tiene una simbología para ir viendo, ¿no? Entonces no solamente un árbol genealógico, sino que es un mapa de enfermedades hereditarias, por ejemplo, si hubiese, ¿no? Alguna, alguna enfermedad clínicamente accionable, ¿no? Entonces hay una simbología técnica, pues, ¿no? Cuadrado es igual a varón, ¿no? Círculo es igual a mujer, línea horizontal es igual a vínculo de pareja, matrimonio, línea vertical es vínculo filial, por ejemplo, la X sobre el símbolo es igual a persona fallecida y con año, ahí se pone, ¿no? Líneas dobles es igual a alianza fuerte, línea discontinua es igual a relación débil, línea en zigzag es un conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de ese genograma, ¿no? En una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión, este genograma lo que nos permite es identificar la carga hereditaria y anticipar riesgos pues, en miembros asintomáticos en salud mental, revela patrones, por ejemplo, de depresión, adicción, trauma que se repiten en generaciones, ¿no? Entonces, ese manejo de conflictos familiares también nos ayuda el genograma a visibilizar alianzas, triangulaciones que perpetúan la disfunción, bueno, que ayudan a no mejorar, ¿no?
Entonces, si nosotros elaboramos un buen genograma, bien estructurado, convierte al médico en un historiador familiar, ¿no? Que no solamente hace el árbol genealógico, sino identifica los recursos, los riesgos, ¿no? Que muchas veces una anamnesis, por muy detallada, no, que lo logra, pues, ¿no? También en la evolución de la funcionalidad familiar está el APGAR, ¿no? Y el FACE 3, pues, ¿no? Entonces, una de las tareas centrales del médico de familia también es elevar el nivel de funcionalidad del sistema de la familia, de sus pacientes, no solo para tratar sus disfunciones existentes, sino para ver vulnerabilidades estresantes, ¿no? Dos instrumentos estandarizados son especialmente útiles en el primer nivel de atención, ¿no? ¿Por qué? Por su brevedad, por su validez, por su utilidad clínica. El agua familiar, ¿no? Que fue Smithskin en 78 se hizo, ¿no? Tiene 5 ítems, ¿verdad? Así como el agua en el niño, ¿no? 5 ítems que evalúa la percepción del individuo sobre su familia, pues, ¿no? ¿Qué evalúa? Adaptabilidad, participación, ¿no? Crecimiento, afecto, resolución, ¿no? En adaptabilidad, capacidad de cambio ante el estrés, por ejemplo. En participación, implicación en toma de decisiones. En crecimiento, su maduración, su autorrealización, ¿no? En afecto, expresión de amor y cuidado, ¿no? Y en resoluciones, compromiso del tiempo, ¿no? Compartido, ¿no? Hay un puntaje de 7 a 10 que es igual a que es funcional, de 4 a 6 es una disfunción leve, de 0 a 3 es una disfunción grave, por ejemplo. Así es como se clasifica, ¿no? El FACE 3, que fue escrita por Olson en el 85, evalúa dos dimensiones del modelo de familiar, ¿no? La cohesión y la adaptabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablo con cohesión? El vínculo emocional entre miembros desde, ¿no? Es el vínculo emocional que hay entre cada uno de los miembros, pues, ¿no? ¿Ya? Desde la que es desligada hasta la aglutinada, ¿no? Y cuando habla de adaptabilidad, es la capacidad de cambio en roles, pues, ¿no? O sea, y regla, ¿no? Desde rígida hasta caótica, ¿no? Las familias que tienen niveles moderados de ambos, hablando del FACE, ambas dimensiones muestran mejor funcionamiento, ¿no? Cuando están en los extremos, bien, ya sea por exceso o por defecto, se asocian a dificultades clínicas y menor adherencia terapéutica, pues, ¿no? Entonces, la funcionalidad familiar es uno, mediante estos dos, Hapgar y FACE 3, es uno de los predictores más sólidos de adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas. Ya, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Después está el ecomapa y el apoyo social, pues, ¿no? Entonces, la familia en su entorno macro, pues, ¿no? El ecomapa visualiza los flujos de energía entre la familia y su contexto social, ¿no? Revela recursos invisibles, recursos estresores externos que el clínico normalmente no detecta en consulta, ¿no? Entonces, el genograma mapea el mundo interno de la familia, el ecomapa visualiza sus relaciones con el entorno externo, ¿sí, no? Genograma, mundo interno de la familia, ecomapa visualiza sus relaciones con el entorno externo, ¿no? Lo desarrolló Harman en el 1978, ¿no? Es una herramienta gráfica que representa los vínculos de la familia nuclear, ¿no? Con sistemas mayores, instituciones de salud, escuela, trabajo, iglesias, servicios sociales, redes informales de apoyo. Bueno, eso es lo que grafica el ecomapa. Entonces, ¿cuál es la estructura del mapa? La familia es nuclear, se sitúa en el centro del diagrama. Se representan los sistemas de entorno en los que interactúan y las líneas cómo lo conectan. Pues, ¿no? Líneas gruesas, relaciones fuertes y nutritivas, ¿no? Líneas delgadas, relaciones débiles o distantes. Líneas zigzag, relaciones estresantes o conflictivas. Flechas, dirección del flujo de energía y recursos, pues, ¿no? ¿Ya? Un ecomapa con pocas conexiones, por ejemplo, con predominio de relaciones estresantes, por ejemplo, nos va a indicar a nosotros que hay un aislamiento social, ¿no? Factor de riesgo cardiovascular, neurocognitivo, equivalente, puede ser también al tabaquismo, ¿no? Entonces va a tener un impacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, las personas que tienen redes de apoyo sólidas tienen menor mortalidad por todas las causas, ¿no? Mejor recuperación postquirúrgica, una mayor adherencia al tratamiento, menor incidencia de depresión, deterioro cognitivo, ¿no? También está el ciclo vital, pues, ¿no? De vital familiar, ¿no? Es el modelo de Duval y Goldring, pues, ¿no? El tiempo como variable diagnóstica, pues, ¿no? Entonces, el ciclo vital familiar dice, pues, que es constitutiva, procreativa, dispersión y retiro. Bueno, entonces, en este caso dice, la familia como todo sistema vivo atraviesa etapas predecibles de desarrollo que implica tareas específicas, bueno, reorganización de roles, momentos de mayor vulnerabilidad, ¿no?
Entonces, en este comprende el ciclo vital familiar. Entonces, convierte el tiempo en una variable diagnóstica, es lo que busca el ciclo vital familiar, ¿no? Entonces, la misma consulta tiene significados muy clínicos diferentes según la etapa en la que se encuentra, ¿no? En la formación de pareja, en la etapa escolar, en la partida de los hijos, en la etapa de expansión, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Retiro y vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada etapa va a implicar tareas del desarrollo, ¿no? Que el sistema familiar debe cumplir para avanzar con salud, ¿no? Cuando estas tareas no se complementan porque hay una rigidez del sistema o carencia de recursos, acumulación de crisis, se producen como, se podría decir, como bloqueos evolutivos, ¿no? Que se manifiestan como síntomas clínicos, la llamada, pues, entre comillas, generación sándwich, ¿no? Adultos que simultáneamente cuidan a sus hijos y a sus padres ancianos, o sea, los dos extremos, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de la sobrecarga de cierta etapa del ciclo, ¿no? Que impone sobre los cuidadores, pues, ¿no? Con consecuencia directa su salud física y mental, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la constitutiva, ¿no? Formación de pareja, ajuste de roles, ¿no? Procreativa, nacimiento, crianza, hijos, mayor demanda. Dispersión, los hijos se independizan, reajustan la pareja, presión del síndrome del nido vacío, pues, ¿no? Y el retiro, la jubilación, envejecimiento, ¿no? También están las crisis familiares, pues, normativas y paranormativas sobre ello, ¿no? Entonces, las crisis no necesariamente son patologías, ¿no? Son momentos de desequilibrio que pueden ser oportunidades más de crecimiento, ¿no? Lo que siempre decimos a los pacientes, ¿no? Ante una crisis, un problema, veámoslos como algo reflexivo y busquemos una solución. Es una oportunidad muchas veces de mejorar, de un cambio, pues, ¿no? Entonces, el médico de familia, con frecuencia, es el primer profesional que acude a una familia en crisis, ¿no? Su capacidad para intervenir de forma oportuna puede marcar la diferencia entre la resiliencia y la desintegración familiar, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una intervención del primer nivel que lo debe. Entonces, también la familia, el paciente crónico y el impacto en el cuidador, pues, ¿no? Entonces las enfermedades crónicas no afectan a un individuo, impacta a todo el sistema familiar, ¿no? Cuando un miembro de la familia requiere cuidados prolongados, ya sea porque tenga demencia, discapacidad física, enfermedad oncológica, dependencia funcional, inevitablemente la figura del cuidador principal, ¿no? Uno de la familia se hace cargo. Generalmente, casi siempre, una mujer de mediana edad, con escasos recursos de apoyo y alta carga de trabajo que no se ve invisible, ¿no? Pero que se sacrifica, como dice, ¿no? Entonces hay perfil de cuidador principal, pues, ¿no? Generalmente mujer, ¿no? Mayor del 70% en estudios latinoamericanos se ha visto que es así, ¿no? Cónyuge o hija adulta del paciente dependiente, frecuente abandono de actividad laboral remunerada, tiene aislamiento social progresivo, alta comorbilidad física no atendida, pues dolor crónico, trastorno del sueño, elevada prevalencia de depresión y ansiedad de ese cuidador, ¿no? Al cual va a cuidar y deberíamos cuidarlo, ¿sí, no? Entonces, para las herramientas de evaluación y manejo de este perfil está el test de Sarit, ¿no? Que tiene 22 ítems, ¿no? Y que evalúa la sobrecarga subjetiva del cuidador en dimensiones del impacto personal, ¿no? Relación interpersonal e impacto de la vida, ¿no? Y hay una estrategia de inversión, ¿no? Que se llama el programa de respiro, que es el cuidado temporal del paciente para dar descanso al cuidador, ¿no? O sea, como, como programarse secuencialmente, ¿no? Para un cierto respiro, ¿no? Hay que hacer una distribución de roles, por ejemplo, entre los miembros de la familia, grupo de apoyos para los cuidadores y derivación al trabajo social, ¿no? Para activar recursos, ¿no? De la familia en sí, como que debe integrar, ¿no? También está la entrevista clínica centrada en la persona y familia, ¿no? Entonces, la consulta es un espacio clínico complejo, ¿no? No simplemente la historia clínica de un individuo, sino el encuentro entre un médico y una persona, y frecuentemente en su contexto relacional, pues, ¿no? Causas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué trajo al paciente a consultar? Motivos explícitos, queja, motivo implícito, preocupación real, la agenda oculta que a veces tiene. La mayoría de pacientes no verbaliza directamente su preocupación en los primeros minutos de la consulta, ¿no? Entonces, las consecuencias, por ejemplo, qué impacta en su vida y en su familia, ¿no? Cómo el problema afecta a la vida cotidiana del paciente o del paciente y su familia, ¿no? Explorar el impacto funcional, emocional, laboral.
¿no? La conciliación, ¿no? ¿Qué se refiere con qué espera el paciente de esta consulta, ¿no? Porque él va y espera algo, ¿no? Alinear esas expectativas del paciente con lo que la medicina puede ofrecer, ¿no? Negociando un plan de acción compartido que el paciente esté dispuesto y sea capaz de cumplir, ¿no? Y en la continuidad, ¿cómo será el seguimiento, ¿no? Hay que establecer explícitamente cómo vamos a realizar ese plan que hemos quedado con ellos, ¿no? Y para contrastarlo en cada caso de dudas, ¿no? Señales de alarma o consulta, pues, ¿no? Entonces aquí las preguntas circulares y reflexivas, ¿no? Lo que requiere es, permite que cada miembro explore cómo el comportamiento afecta a los demás, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Aquí también hay otro tema que se ve, ¿no? El tema de la polifarmacia, ¿no? El razonamiento clínico y la multimorbilidad, ¿no? Gestión de la complejidad en el adulto mayor y la polifarmacia, ¿no? Hay detector de polifarmacia, mayores 5 fármacos simultáneos, evaluar con los criterios de Beers o Start-Stop, ¿no? Para identificar medicamentos inapropiados en el adulto mayor, ¿no? Entonces, estos criterios identifican medicamentos potencialmente inapropiados en adultos mayores. Los criterios de STOP señalan fármacos a suspender. Los de START indican los que deben iniciarse, pero frecuentemente se omiten, ¿no? Entonces hay que aplicarlo en cada revisión del paciente, ¿no? Que es polimedicado para reducir las hospitalizaciones y efectos adversos, ¿no? Hay metas terapéuticas centradas en el paciente, ¿no? El paciente que tiene multimorbilidad avanzada, los objetivos terapéuticos no pueden derivarse a las guías clínicas diseñadas para el paciente con una sola enfermedad, ¿no? En este caso, el manejo es diferente, ¿no? Hay que considerar a la familia, ¿no? Al paciente en su calidad de vida, esperanza y la carga de tratamiento, ¿no? Y lo que habíamos hablado hace poco sobre la prevención cuaternaria en la familia, ¿no? Entonces, en la visita, lo que se hace también la visita domiciliaria integral, ¿no? Entonces, ¿qué es la visita domiciliaria integral, no? Entonces, representa el momento en que el médico abandona como su espacio intramural o institucional, su territorio institucional, y se va pues, al territorio del paciente, que es el extramural, ¿no? Este desplazamiento simbólico y físico transforma radicalmente esa relación clínica, ¿no? El médico es ahora un huésped en el lugar del paciente, ¿no? Y lo que se ve en ese entorno vale más que muchas veces lo que nosotros hacemos en consultorio, ¿no? Entonces hay una diferencia entre una visita clínica versus administrativa, ¿no? Una visita administrativa, ¿no? Entonces, en la visita administrativa, por ejemplo, tiene objetivo acotado, ¿no? Entregar un medicamento, verificar un dato, completar un formulario, ¿no? En cambio, en la visita clínica integral es un acto médico completo, ¿no? Hay que valorar su estado clínico, funcionalidad del paciente, vemos su entorno físico, el riesgo de caídas, su ventilación, saneamiento, acceso a agua segura, ¿no? Observamos la dinámica de la familia real, ¿no? Que rara vez la ves en el consultorio, pues, ¿no? Solo ves al acompañante, a veces solo, ¿no? Ahí ya observas, ¿no? Entonces ahí el médico puede realizar pues una atención integral, ¿no? Entonces ahí hablamos del maletín del médico, ¿no? Para una atención extramural de calidad, el médico ¿qué debe disponer, ¿no? Cuando se va, ¿no? Tensiómetro manual, estetoscopio, oxímetro, glucómetro, tierras reactivas, termómetro, linterna, martillo de reflejos. Si es posible, un electrocardiografo portátil, ¿no? Su formulario de historias clínicas y referencias, medicación de urgencia básica, pues si es si es electrónico, las historias clínicas mejor porque puede manejar pues el acceso, ¿no? En este caso su ficha familiar. El otro son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Del modelo biomédico a los determinantes sociales de la salud, ¿no? El marco de la OMS, el modelo de Dahlgren-Whitehead, ¿no? Y gradiente social e inequidad, los signos vitales sociales y territorio, la interseccionalidad, ¿no? Son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, la salud de las poblaciones no se decide en los hospitales ni en los consultorios, se decide en las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. Eso hay que tenerlo claro con la salud de la población, ¿no? Porque a veces se entiende más con un pensamiento de consultorio, ¿no? De hospital. Entonces no es así, ¿no? Entonces los determinantes de la salud de la población, sus condiciones se deciden cuando nacemos, cuando crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos. Esta afirmación, ¿no?
¿no? Que de los determinantes sociales que dio la OMS en el 2008 representa el fin de lo que se dijo en ese momento que era el reduccionismo biológico como único marco que explicaba la salud y la enfermedad, pero antes era así, ¿no? Entonces ahora se habla que el 80% de factores extrahospitalarios, porcentaje, ¿no?, de resultado de la salud, es determinado por factores fuera del sistema de salud, el 80%, ¿no? Inclusive hay lugares donde hay 30 o, 30 o años de experiencia, ¿no? ¿Ya? O mayor mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasamos de ese modelo biomédico al modelo de determinantes, bueno. Entonces, durante más de un siglo hemos hablado de este modelo biomédico, ¿no? La comprensión de la enfermedad, cada patología tiene una causa biológica específica, identificable, tratable a nivel individual, ¿no? Este modelo produjo pues avances extraordinarios, ¿no? Con antibióticos, vacunas, cirugías, ¿no? Pero resultó fundamentalmente insuficiente, ¿no? Para explicar por qué cada grupo entero de población enferman y mueren prematuramente, mientras otros, con acceso a los mismos servicios sanitarios, permanecen saludables. Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, las causas son las verdaderas responsables de la inequidad en salud, ¿no? Actuar solo sobre el riesgo individual, sin modificar las condiciones sociales, es como limpiar el suelo mientras el grifo sigue abierto, pues, ¿no? Eso es lo que dice Sir Mitchell, ¿no? O sea, no estamos en sí solucionando el problema, ¿no? Solamente estamos limpiando, ¿no? Es como aquella persona que le dices que limpie la sala y le pasa la escobita por encima, ¿no? Y si tú te fijas por las esquinas, pues, está sucio, ¿no? Simplemente se ha lavado la carita nada más, ¿no? Entonces esta metáfora que hablé sobre las condiciones sociales, que es como limpiar el suelo mientras el grifo sigue abierto, si el caño sigue abierto, ¿no? Es que seguimos, pues, no cambiamos, ¿no? Entonces es necesario buscar un cambio, pues, ¿no? Cambiar el modelo, ¿no? A modelo de determinantes sociales, pues, ¿no? Entonces cambiamos de este modelo unicasual, multicasual a de determinantes sociales, al modelo biomédico, al modelo de determinantes sociales, ¿no? ¿No? Que se veía, ¿no? Como antes decía, pues, Roberto Koch o Pasteur, ¿no? Cada enfermedad tiene un agente etiológico específico, ¿no? Después se habló del modelo multicasual que decía, por ejemplo, la triada epidemiológica, ¿no? Agente, huésped y ambiente. Hay interacción, ¿no? En cambio, en este modelo de determinantes sociales se habla, pues, de las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales. Determina la destrucción de la enfermedad, ¿no? Entre grupos sociales, ¿no? Entonces ya se ve una mirada mucho más amplia, ¿no? Y acá está el marco conceptual de la OMS, la Comisión 2008, ¿no? La arquitectura de la inequidad, ¿no? Entonces, esta comisión de 2008 de la OMS para ver sobre determinantes sociales, ¿no? Dijo, ¿no? Estuvo presidida por este señor que había comentado anteriormente, que era Michel Marmot. Él publicó su informe final, ¿no? ¿Y qué dijo, no? Subsanar las desigualdades en una generación, ¿no? Ofreciendo el marco conceptual más complejo, operativo, disponible para entender y actuar sobre determinantes sociales, ¿no? Su arquitectura es relevante, tanto para planificación de las políticas o para el médico clínico que tiene una persona concreta, ¿no? Entonces, él decía que un elemento frecuentemente pasado por alto es que el propio sistema de salud es un determinante social. Hay que considerar el sistema de salud como un determinante social, ¿no? Entonces, podemos amplificar esas inequidades existentes, ¿no? Si su acceso depende del nivel socioeconómico, hay que reducirlas, ¿no? Sí, porque se garantiza una atención universal de calidad, independientemente de la posición social. Entonces, eso va a ayudar en el sistema sanitario, ¿no? Va a hacer que sea más fuerte, que se realice mejor, ¿no? Y si hay un financiamiento en la salud, ¿no? Que va a ser una decisión política, va a ayudar a mejoras, ¿no? Entonces, este sistema, este marco conceptual que se dijo en el 2008, ¿no? De la Comisión de OMS, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Los determinantes estructurales actúan corriente arriba. Intervenir solo en los intermedios es tratar el síntoma, no la enfermedad, ¿no? Entonces, los estructurales es lo que nosotros debemos tratar, ¿no? Y también está este modelo, pues, ¿no?
la capa de cebolla, como le dice, del individuo en el entorno global, ¿no? Modelo de Dahlgren y de Whitgen, ¿no? Entonces, este modelo fue publicado en el 91, por ejemplo, como capas, y lo que ofrece es una representación visual, ¿no? De cómo múltiples niveles de determinantes superponen e interactúan para producir estado de salud, pues, de un individuo, ¿no? Entonces es importante porque tiene un valor clínico, ¿no? Permite al médico identificar en qué capa puede interferir con los recursos que tenga, pues, ¿no? Sobre los factores biológicos no modificables, estilo de vida individual, las redes sociales y comunitarias, condiciones de vida y trabajo, condiciones económicas, culturales, ¿no? Entonces, estos estudios lo que, lo que buscan es que la salud es un gradiente social continuo, es lo que ellos dicen, ¿no? No es solo que los pobres estén enfermos y los ricos sanos, es que en cada escalón de la jerarquía social la salud es peor que en el escalón superior, ¿no? O sea, pues es importante esta mejora que tenemos que tener a nivel social y económico, ¿no? Entonces, todos los que participantes en este estudio participaron, todos los que participaron eran empleados públicos, ¿no? Ninguno en pobreza extrema, inclusive que tenían el mismo acceso al sistema de salud, ¿no? Sin embargo, los funcionarios de menor rango tenían 3 veces más probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular que los altos funcionarios, ¿no? Entonces no podías tú explicar eso con factores de riesgo, ¿no? Clásicos como tabaco, colesterol, presión arterial. Pues entonces las conclusiones fue muy importante porque decía que la posición social es en sí misma la que enferma también, ¿no? A través de mecanismos de estrés crónico y pérdida de control sobre las propias circunstancias de vida, el estrés social activa el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal de forma sostenida, ¿no? Entonces, qué importancia es también tener en cuenta nuestra jerarquía social, ¿no? Algo que a veces no lo vemos así, ¿no? ¿De qué se refiere cuando habla de desigualdad versus inequidad en salud, ¿no? Entonces, desigualdad es la diferencia en el estado de salud entre grupos o individuos que son inevitables o no evitables, ¿no? Incluyendo variaciones debidas a factores biológicos, edad, sexo, predisposición genética o a elecciones individuales, ¿no? Genuinamente libres o informadas, ¿no? No toda desigualdad es injusta, algunas son inherentes a la condición humana, ¿no? O sea, no porque dice que hay desigualdad tiene que ser ya injusto por el término, sino. En cambio, inequidad es una diferencia en el estado de salud entre grupos sociales que son sistemáticas, son injustas, innecesarias y evitables, ¿no? Entonces, las inequidades resultan de una estructura social y política que privilegian a un grupo sobre otro, ¿no? Inequidades en salud son moralmente inaceptables, ¿no? Porque se producen a través de mecanismos sobre los que la sociedad puede actuar, ¿no? Un ejemplo de inequidad, por ejemplo, la mortalidad materna en comunidades indígenas rurales multiplicada por, por las zonas urbanas, ¿no? ¿No? Y que no se da necesariamente por un tema de razones biológicas, ¿no? Sino más por un tema de barrera de acceso a la interculturalidad, ¿no? Que no se respeta y la pobreza, ¿no? Y también están los signos vitales sociales en la práctica clínica, pues, ¿no? Cómo intervenir ante determinantes adversos del consultorio, pues, ¿no? Entonces no son los signos vitales de la consulta, ¿no? Sino los signos vitales sociales, pues, ¿no? En ese está la vivienda, por ejemplo, el transporte y movilidad, la seguridad alimentaria, están las redes de apoyo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si los determinantes sociales causan enfermedades, el médico clínico tiene la obligación de identificar en su práctica cotidiana, del mismo modo que mide la presión arterial o solicita una glicemia, los signos vitales sociales, ¿no? Son datos que en contexto vital del paciente deben recogerse de manera ordenada en la anamnesis que orientan intervenciones tan específicas como cualquier prescripción, pues, de fármaco, ¿no? O sea, ver su vivienda, si bien hacinamiento, humedad, acceso, si tiene acceso a los servicios básicos, ¿no? Si las condiciones de sus habitaciones predicen riesgo respiratorio, otro tipo de riesgo, ¿no? Si transporte y movilidad, si la falta de transporte es una barrera individual de acceso de muchos servicios de salud, pues, ¿no? Muchos pacientes no acuden a sus controles no por falta
motivación, sino porque hay una imposibilidad logística o económica, ¿no? La seguridad alimentaria, ¿no? Eso es una vital social, ¿no? ¿Tiene el paciente acceso a regular alimentos suficientes, nutritivos? La inseguridad alimentaria se asocia directamente, pues, con diabetes, hipertensión, ¿no? Inclusive con salud mental deteriorada, ¿no? Una red de apoyo, ¿no? O sea, ¿con quién cuenta el paciente en caso de enfermedad? Pues, red de apoyo se refiere, pues, a no solo a la comunidad, sino familiares directos, ¿no? El aislamiento social es un factor de riesgo de mortalidad equivalente a fumar 15 cigarrillos diarios, según algunos estudios, ¿no? Qué importante es no aislarnos, ¿no? Otro punto de lo determinante es que tratamos a los territorios y salud ambiental, ¿no? Entonces, el territorio es el lugar donde se vive, determina tanto la salud como cualquier factor biológico, ¿no? El territorio no solamente es donde están un agente o mecanismos protectores, ¿no? Sino también es donde nosotros podemos también tener cierto riesgo, ¿no? A nuestra salud, ¿no? O sea, exposición a contaminantes, por ejemplo, ¿no? Como se da en algunos lugares, ¿no? Exposición a plomo, mercurio, arsénico, otros metales pesados, ¿no? Sobre todo en zonas mineras o industriales, pues, ¿no? Lo que produce son consecuencias neurológicas y renales carcinógenas, que ya están documentados inclusive, ¿no? La calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Específicamente en zonas urbanas con alta densidad de tráfico, pues, ¿no? Eso es un aumento de mortalidad cardiovascular y respiratoria, ¿no? Esta exposición raramente aparece en la anamnesis, ¿no? O sea, nadie hace eso, ¿no? Porque ni el paciente ni el médico lo consideran datos médicamente relevantes, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? En vulnerabilidad hay grupos de especial atención, ¿no? Entonces, las barreras más peligrosas son lo que el sistema de salud no ve, pues, ¿no? En este caso, la salud del migrante, nuestra población indígena, los estigmas y discriminación, pues, ¿no? Que se dan, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad en salud no es una característica fija de cierto grupo, ¿no? Es algo que algunos lo tienen, ¿no? Es el resultado, la vulnerabilidad es el resultado dinámico de esa interacción entre condiciones sociales, que son adversas, barreras de acceso, respuestas institucionales inadecuadas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el médico de atención primaria es trabajar con poblaciones vulnerables, necesita competencias específicas para ofrecer una atención equitativa y de calidad, ¿no? Para evitar por ejemplo, en la salud del migrante, el migrante enfrenta la paradoja, pues, del migrante sano, ¿no? Llega con mejor salud que la población local y experimenta un deterioro progresivo social, ¿no? Al estrés, a no adecuarse a la cultura, a la precariedad laboral, el duelo migratorio, las barreras administrativas, ¿no? Falta de documentos, desconocimiento del idioma, o miedo también a la deportación, ¿no? Configura, pues, todo un perfil eh, de persona, pues, vulnerable, ¿no? Los pueblos indígenas, por ejemplo, sobre todo por la interculturalidad, pues, ¿no? Este, entonces tiene que haber competencias en interculturalidad, porque para poder reconocer, respetar, ¿no? Su concepción propia de salud, enfermedad y cuidados, ¿no? En cada cultura, pues, ¿no? No podemos imponer nuestro modelo, ¿no? Así, nada más, porque lo único que va a resultar en el rechazo, en el abandono, pues, ¿no? Igual en el estigma y la discriminación social, ¿no? Por ejemplo, el estigma social asociado a ciertas condiciones, por ejemplo, cuando se dio el VIH, ¿no? O si tú eres una persona con depresión o esquizofrenia o alteración de salud mental, pues muchos, a pesar de saben que no es contagioso, pues como que lo evitan, ¿no? O si también tiene algunas como adicciones, hasta la obesidad, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? La, o las identidades también, como la orientación sexual, la etnia, el género, ¿no? Entonces todo eso van a afectar su salud porque activan el eje, pues, neuroendocrino, ¿no? Entonces es importante que el médico también intervenga sobre ello, ¿no? Para disminuir ello, ¿no? Después está la intersectorialidad y salud en todas las políticas, pues, ¿no? En ciertos contextos, el Ministerio de Educación y Vivienda hace más por la salud que la población que el propio Ministerio de Salud, ¿no? Impuesto a bebidas, etiquetado nutricional familiar, el médico como abogado, abogacía, ¿no? Entonces lo que se busca es una de las conclusiones más incómodas de debates sociales es que el ministro de Salud no es el actor más poderoso para mejorar la salud de la población, ¿no? Las decisiones sobre educación, vivienda, empleo, transporte, seguridad alimentaria y medio ambiente competen a otros ministerios y actores, ¿no? Entonces tiene consecuencias sanitarias en la salud de todas las políticas, ¿no? Es la respuesta a esta realidad, ¿no? Entonces
Qué importancia entender sobre nuestra salud, ¿no? Y el ASIS, pues el diagnóstico social ASIS es clave, ¿no? Para la preparación de ser ustedes, ¿no? Entonces, el análisis estacional de salud es el instrumento metodológico que permite al médico de primer nivel, sobre todo a ustedes cuando van a hacer en zonas alejadas, comprender el perfil epidemiológico de la población que está a su cargo. Pues, ¿no? Cuando van a identificar ustedes sus prioridades sanitarias locales, van a planificar sus intervenciones basadas en esa evidencia territorial. Entonces, este ASIS es ese fundamento de una medicina comunitaria efectiva, ¿no? Un médico que trabaja en una comunidad sin conocer su perfil epidemiológico o sus recursos, ¿no? Está trabajando a ciegas, ¿no? Entonces, porque el ASIS es local, es distrital, provincial, entonces es importante, eso te ayuda a ser un gestor de salud territorial, ¿no? Entonces, pues, tienes capacidad de mejorar esos indicadores o transformarlos, trabajar sobre ellos, ¿no? Qué importancia, ¿no? Y lo otro es el modelo de atención integral de salud basada en personas, familia y comunidad, ¿no? Entonces, este modelo es el marco normativo y operativo que organiza la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención. Pues. Eso hay que tenerlo, ¿no? Constituye la expresión concreta de los principios de APS en el sistema de salud peruano. Entonces, este modelo cambia el paradigma de, del paciente al ciudadano, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué cambia, no? Porque el MAIFC nace del reconocimiento del modelo biomédico centrado en la enfermedad episódica, ¿no? Acude cuando te enfermas, dice, ¿no? Recibe tratamiento, vuelves a casa, y eso es insuficiente para responder a las necesidades de salud, ¿no? Sobre todo en una población que tenga una alta prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? O que tenga determinantes sociales adversos, ¿no? O recursos sanitarios limitados, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma que propone abarca pues todas las dimensiones en relación a los temas de salud y la población, ¿no? Entonces, el modelo de atención que antes estaba centrada en la enfermedad, ¿no? Con una atención episódica, con un individuo que acudía nada más, con un médico prescriptor y tratante, ¿no? Donde el hospital no es el eje del sistema y no el primer nivel, la persona es paciente y recibe nada más. Cambia, ¿no? Cambia a este modelo que es centrado, pues, en la continuidad, ¿no? Del cuidado a lo largo del ciclo vital, de captación activa y seguimiento longitudinal de los 4 atributos que hablamos anteriormente, ¿no? El médico es gestor de salud, coordina los cuidados. El primer nivel es el eje. Las personas, ¿no? Están sujetas a sus derechos, evaluar por los resultados el impacto de salud, ¿no? ¿No? Tiene que haber una integralidad, una universalidad, una calidad, ¿no? Cambio de paradigma, pues en este modelo MAIFC de atención integral basada en familia, ¿no? Entonces, tiene 3 ejes transversales este MAIFC, ¿no? ¿Eh? Entonces, estos ejes transversales eh, lo que buscan, que el médico aplique en cada acto clínico para que garantice que la atención sea pues integral, sea equitativa, sea pertinente, ¿no? Entonces están los derechos humanos, el enfoque de género y la interculturalidad, ¿no? ¿No? En la persona y sus etapas de vida, ¿no? Paquete de atención integral por ciclo de vida, pues, ¿no? Entonces, en este caso, el primer eje de la intervención organiza la atención según las etapas de vida de la persona, pues el primer eje, ¿no? Está organizado, responde a las necesidades, pero no hay una evidencia de necesidad de la salud, ¿no? Y entonces se da los paquetes de atención integral, ¿no? PAI. Niño de 0 a 11 años, ¿no? Inmunización, crédito, tamizaje neonatal, nutrición, salud bucal, desarrollo psicomotor, adolescente de 12 a 17, salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención de adicciones, detención de violencia, joven de 18 a 29, consejería de salud sexual, tamizaje de ITS, salud mental, evaluación de riesgo cardiovascular, ¿no? El otro es adulto de 30 a 59 años, que es control de presión arterial, diabetes, tamizaje, pues, screening de cáncer, salud bucal, salud ocupacional, vacunas. Y lo último es el adulto mayor, pues de 60 a más años, ¿no? Ahí hacemos una evaluación gerática integral, ¿no? Prevención de caídas, polifarmacia, salud mental, dependencia funcional, ¿no? Lo ve como estas etapas, ¿no? Entonces aquí ellos ven la familia como una unidad de cuidado, pues, ¿no? En lo que es el PAIFAN, pues, ¿no? ¿Ya?
Entonces aquí lo que busca en la familia comunidad de cuidado, lo que busca es que el equipo de salud no solo atiende personas, sino gestiona a toda la familia, pues, ¿no? Entonces el plan de atención integral de la familia, que se llama el PAIFAM, es el instrumento de gestión que sistematiza el abordaje familiar, ¿no? Y se elabora pues, a partir de la información recogida de la ficha familiar y el análisis de los riesgos del sistema, pues que va a incluir un diagnóstico familiar, donde vamos a ver la composición, el ciclo vital, la funcionalidad, va a identificar los riesgos en el PAIFAM, ¿no? Los riesgos de psicosociales, ambientales, va a priorizar las intervenciones según la vulnerabilidad que hemos encontrado en esa familia y va y los responsables de equipo por cada intervención planificada y las metas, bueno. Entonces, la clasificación de las familias, por ejemplo, por vulnerabilidad también para conocimiento, están las de bajo riesgo, que es la familia funcional, que no tiene enfermedades crónicas, ni determinantes adversos. Riesgos moderados, hay una disfunción familiar leve, hay un crónico controlado o un determinante social adverso identificado, se tiene que hacer un seguimiento semestral, o si son altos riesgos, cuando tienen una disfunción grave, múltiples, enfermedades crónicas, no controladas, violencia doméstica, pobreza extrema, a menudo con discapacidad y que lo que requiere más es un seguimiento mensual más frecuente, ¿no? O sea, en un bajo riesgo el seguimiento es anual, en un riesgo moderado el seguimiento es semestral y en un alto riesgo el seguimiento es mensual o inclusive en algunos casos más frecuente, ¿no? Entonces aquí trata, por ejemplo, lo que viene a ser la comunidad y el entorno, ¿no? Entonces el tercer eje del MyFC, ¿no? Lleva a al equipo de salud fuera después del establecimiento, ¿no? ¿No? O sea, en la parte de la comunidad, pues, ¿no? También puede ser a la escuela, al centro laboral, municipio, ¿no? Esta expansión lo que es más concreta, ¿no? Y es el concepto, pues, de la medicina comunitaria, ¿no? Entonces, podemos hacer las escuelas saludables, el centro laboral saludable, el municipio saludable, la vigilancia comunitaria, ¿no? Los agentes comunitarios de salud, pues, ¿no? Son el vínculo más estrecho entre el equipo sanitario y las comunidades, pues, ¿no? Los municipios saludables, el centro laboral saludable y las escuelas saludables, ¿no? Y aquí un concepto que ya ustedes conocen, de promoción de salud y prevención de enfermedad, ¿no? Entonces, promoción de salud empodera a la población para controlar sus propios determinantes, actúa sobre el entorno, ejemplo, programas de educación alimentaria, escuelas, creación y prevención, acciones específicas para reducir la incidencia de problemas concretos, ¿no? O sea, la prevención va sobre el riesgo, ¿no? Vacunas, tamizajes, cáncer, cuello, ¿no? Porque es importante esta distinción, ¿no? Si un balance adecuado entre ambos enfoques, el primer nivel se convierte en un embudo que estructura el segundo nivel con demandas evitables, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son los roles que nos corresponden, promoción y prevención, para reducir la presión en los demás establecimientos de mayor complejidad, pues, ¿no? ¿Y qué instrumento usa el modelo de atención? La ficha familiar, que ya habíamos hablado, el asilo local y el sistema GIS y SIS, pues, ¿no? En el sistema de GIS es el sistema de información, pues, ¿no? Sistema de información y el SIS seguro integral, ¿no? El GIS es el Health Information System, ¿no? Que es el sistema de información en salud, ¿no? ¿Qué hace? Registra las atenciones realizadas y el SIS es el seguro integral de salud, ¿no? Financia las prestaciones de la población asegurada, ¿no? El manejo correcto de ambos sistemas, ¿no? Es la base para la toma de decisiones clínicas y administrativas, ¿no? Entonces hay que ingresar los datos adecuadamente para que no adicionen la realidad epidemiológica, ¿no? Y los recursos sean usados adecuadamente, ¿no? Yo no hablo de así local porque hemos hablado de la ficha familiar, ¿no? Que es el documento que registra sistemáticamente la composición de la familia, pues, las condiciones de vivienda, enfermedades crónicas o presentes, acceso a servicios básicos, riesgos psicosociales que hayan sido identificados, cobertura del PAIP por etapa de vida, ¿no? Y la unidad mínima, pues, de información del sistema de gestión familiar, ¿no? La ficha familiar, ¿no? Y también vamos a hablar algo cortito nomás sobre calidad y seguridad del paciente en el primer nivel, ¿no? La calidad, el primer nivel de atención, ¿no? Es un privilegio de los países que tienen muchos recursos, ¿no? Y cómo evaluamos la calidad mediante las auditorías de historias clínicas, la mejora continua de procesos, la humanización de la atención, por ejemplo, ¿no?
Entonces, un trato digno, pues, una comunicación efectiva, un lenguaje comprensible, ¿no? Eso ayuda mucho sobre esto, ¿no? Muy bien. Es en base a... Entonces, aquí hay algunas, en vista de lo que nosotros hemos hecho, ya para concluir. Entonces, cuando estamos interviniendo sobre los determinantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos sobre Alma Ata y este giro que se dio pues, entre Alma Ata y Astrana, ¿no? Entonces, aquí el principal cambio del enfoque en esta declaración de la Astana frente al fracaso de Alma Ata que decía salud para todos en el año 2000, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el principal cambio que se dio entre uno y estos dos, ¿no? Aquí el principal cambio que se dio fue el resurgimiento de la APS como motor de la cobertura universal de salud, pues, ¿no? Es lo que fue el cambio, ¿no? En este caso, Astana, pues, integró tecnología digital, el empoderamiento de ciudadano y también la parte de sostenibilidad financiera, ¿no? Ese es el tema puntual que debemos entender, ¿no? Aquí en APS integral y selectiva, dice, ¿por qué nosotros criticamos el modelo APS selectiva en comparación con el modelo integral, no? Porque, como pueden haber visto acá, la APS selectiva se limita pues a paquetes básicos, ¿no? Para poblaciones pobres, reduciendo una medicina para pobres que es incapaz pues, de reducir las iniquidades, ¿no? ¿No? En los atributos de Barbara Streisand, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería aquí el valor importante de longitudinalidad, por ejemplo, ¿no? O de primer contacto, integridad, coordinación, ¿no? Por ejemplo, en longitudinal, aquí se habla pues, de la relación médico-paciente, ¿no? Es el valor terapéutico, ¿no? Que genera confianza, ¿no? Mejora la adherencia al tratamiento y permite, porque el médico pues lo conoce a su paciente desde un inicio hasta el final. Entonces, permite una detección precoz de patología, pues, ¿no? A eso se refiere cuando en este atributo se habla de longitudinal, igual cuando se habla de primer contacto, ¿no? O se habla de integralidad o de coordinación, ¿no? Y con respecto a prevención cuaternaria, ¿cuál es el principal objetivo de esta prevención, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Proponer alternativas aceptables que eviten el sobrediagnóstico, pues, ¿no? Ahí habla de la ética médica, pues, ¿no? Evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, ¿no? Entonces, protegemos al paciente de una medicalización, que dice acá, excesiva, ¿no? Inclusive la iatrogenia, pues, ¿no? Y aquí en salud digital y telemedicina, atención primaria, ¿no? ¿Cómo contribuiría, pues, la historia clínica electrónica en la eficiencia del sistema de salud, pues, ¿no? Porque garantiza la continuidad del cuidado entre los niveles de atención, porque al ser una historia electrónica, ambos sistemas lo tienen, ¿no? Ambos niveles lo tienen, mejor dicho, ¿no? Entonces eso garantiza una continuidad en el tratamiento, ¿no? Y también reduce la duplicidad de pruebas, errores por falta de información, pues, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? ¿Cuál sería cómo contribuiría, pues, la teleconsulta y telemonitoreo en esta eficiencia de sistema de salud, ¿no? Entonces, porque hay un seguimiento de enfermedades crónicas sin desplazamiento del paciente, ¿no? Especialmente en zonas rurales, difícil de acceso, ¿no? ¿Cómo contribuir a la alfabetización digital? Tanto el paciente como el equipo de salud requieren capacitación de tecnología sin apropiación social, ¿no? Y aquí en la red integrada, por ejemplo, ¿cuál sería
la finalidad de organizar el territorio como una unidad de gestión modelo RIS. O sea, ¿por qué lo organizo en un solo territorio? ¿No? Porque hay unas características que les dije sobre eso. ¿No? ¿Cómo es? Porque como lo organizamos en un solo territorio y la red donde el primer nivel está comanda, lo que se busca es que se supere el famoso hospitalcentrismo, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Entiendes? En el cual lo que siempre se ha buscado es que evitemos pues la fragmentación, ¿no? Que logremos una adscripción de la población, equipos multidisciplinarios en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, eso es gestión, organización del territorio, ¿no? Ya. Y acá, por ejemplo, importante que tienen que saber en estos roles, bueno, de los médicos lo sabrían, pero el rol importante del agente comunitario, ¿no? ¿Cuál sería como equipo multidisciplinario de salud, cuál sería el rol importante del agente comunitario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es un enlace, acuérdense, la agente es un enlace entre el sistema de salud y la comunidad, siendo clave para la captación activa y el seguimiento de pacientes, bueno, porque no se nos pierdan nuestros pacientes tan importantes para su mejora, ¿no? En el tema de financiamiento y economía de la atención primaria de salud, entonces la pregunta es cómo una atención primaria que está bien financiada, cómo impacta, ¿no? En los costos de segundo nivel o tercer nivel, ¿no? ¿Cómo impacta, ¿no? Impacta porque si nosotros actuamos sobre el primer nivel, va a reducir pues, las hospitalizaciones, porque al tratar al paciente ya no va a llegar al segundo nivel, al tercer nivel. Entonces va a reducir significativamente las hospitalizaciones evitables y ese gasto lo vamos a optimizarlo. Va a priorizarse los recursos basados pues más en el análisis, carga de enfermedad, ¿no? Entonces eso es cuál su impacto, ¿no? Aquí en medicina familiar, ¿no? En la teoría del sistema, teoría general de sistemas aplicada, ¿no? Dice, por qué sería ineficaz tratar únicamente al paciente identificado, ¿no? Que está acá, ¿no? El paciente es la expresión visible de una disfunción familiar subyacente, ¿no? ¿No? Tratarlo solo a él sin abordar el sistema es ineficaz y perpetúa el problema, ¿no? Entonces, según esta teoría, ¿por qué es ineficaz tratarlo? Porque el conflicto familiar se va a retroalimentar, porque el síntoma de un miembro es la expresión visible de una disfunción del sistema completo, ¿no? No se aborda, pues, el problema y va a persistir, ¿no? Sobre el genograma estructural y relacional, ¿no? O sea, ¿qué información crítica, más allá de la herencia biológica, permite revelar este genograma en de tres generaciones que dice, ¿no? ¿Cuál es la información, no? ¿No? Entonces, acá está, pues, ¿no? Mapeo de alianzas, coaliciones y conflictos relacionales, ¿no? Entonces, permite identificar patrones transgeneracionales, ¿no? Patrones hereditarios transgeneracionales, mapeo de alianzas y coaliciones, ¿no? Y conflictos relacionales invisibles, ¿no? Conflictos relacionales, pues es el genograma, ese es eh, la información crítica que nos permite a nosotros revelar, más allá de la herencia biológica, ¿no? O sea, la importancia del genograma, ¿no? Y aquí en el APGAR, por ejemplo, ¿qué rango de puntuación indica que hay una disfunción moderada o severa, ¿no? O qué relevancia tiene para el tratamiento, pues, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Cuando hablamos de normal, de 7 a 10, leve de 4 a 6 y 0 a 3, hablamos de severa, pues, ¿no? Entonces, la 0 a 3 es la que indica disfunción severa, ¿no? Moderada o severa, y es relevante porque aquí habla pues ya de la funcionalidad familiar y predice directamente la adherencia al tratamiento, pues, ¿no? Y por eso es relevante, pues, ¿no?
Después está, por ejemplo, en el ecomapa y el apoyo social, ¿no? En el ecomapa, pues nosotros estamos viendo una familia, si es que tiene buenas conexiones, una familia fuerte, ¿no? Entonces, si decimos qué riesgo clínico se asocia al aislamiento social identificado con el ecomapa, ¿no? Pues, ¿qué riesgo? Entonces, cuando el ecomapa indica el aislamiento social, ¿no?, en el paciente porque no hay un adecuado fortalecimiento, ¿no? Entonces, este paciente pues, va a tener un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedades, ya sea cardiovascular, deterioro cognitivo, con un impacto comparable pues, con el tabaquismo, como dice, ¿no? Que ese es el aislamiento social, ¿no? Es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo, con impacto comparable con el tabaquismo, ¿no? Pues hay ahí la importancia, ¿no?, de evaluar adecuadamente al paciente, ¿no? Y en el ciclo vital familiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué caracteriza la etapa de retiro, ¿no? ¿Y qué desafíos integra pues la llamada generación del sándwich, ¿no? ¿No? Esta etapa de retiro es la generación del sándwich que hablamos al final, ¿no? Donde cuidan a los hijos y también cuidan a los padres, ¿no? Entonces, en este es porque hay jubilación, hay duelo. El desafío es cuidar simultáneamente a los hijos que no se han independizado y a los padres ancianos, ¿no? Otro, por ejemplo, el paciente crónico y el impacto del cuidador, pues, ¿no? Habíamos hablado sobre eso, ¿no? Entonces, si yo les preguntara cuál es la utilidad clínica del test de SARIT en el manejo de paciente con enfermedad crónica, que hace el test de SARIT, ¿no? El test de SARIT pues, cuantifica o sea, es un test que se hace el cuidador para ver, pues, su utilidad en la sobrecarga que tiene el cuidador, pues, ¿no? Entonces, permite cuantificar y estratificar la sobrecarga del cuidador para prevenir, pues, y sobre todo para intervenir antes del famoso síndrome de Burnout del cuidador, pues, ¿no? Eso, ¿no? Otra que podría ser, por ejemplo, es cuál es la diferencia entre el modelo biomédico al modelo de determinantes, pues, ¿no? Entonces, ya saben que el modelo biomédico se centra, pues, solo en la enfermedad como dimensión biológica, ¿no? Hay una intervención individual, curativa, mientras que en el modelo de determinantes sociales va a ver la salud más como el resultado de condiciones sociales, económicas, priorizando intervenciones poblacionales y estructurales, lo que dice, pues, ¿no? Entonces, eso también es algo que ustedes tienen que saber, ¿no? Y sobre el marco conceptual de la OMS sobre determinantes, ¿no? ¿Qué dice, no? ¿No? Aquí dice, por ejemplo, ¿por qué dice que el sistema de salud no es un factor neutral, ¿no? ¿Por qué dice que no es un factor neutral? ¿No? Hemos visto nosotros, porque el sistema de salud no es neutral, porque el sistema de salud puede reducir las inequidades. ¿Sí? ¿Y cómo lo puede reducir? Si garantiza el acceso universal, una calidad homogénea, puede amplificarse, ¿no? Si reduce pues, las barreras socioeconómicas en su funcionamiento interno, ¿no? Por eso es, según este marco conceptual, por eso dice que el sistema de salud no es un factor neutral, ¿no? Por ejemplo, en este modelo de Dahlgren y Whitehead, por ejemplo, los estilos de vida, ¿no? Que preguntara sobre el estilo de vida y le dijera qué relación tiene ese estilo de vida con las capas externas, ¿no? 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 Cuando hablamos de capas externas, pues estamos hablando de redes sociales, condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Las que están por encima, ¿no? Condiciones de vida y trabajo, ¿no? Entonces,
La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el estilo de vida individuales y las otras capas? Bueno, entonces, los estilos de vida individuales están condicionados por las capas externas, o sea, influyen las redes sociales, las condiciones de vida, ¿no? ¿Cómo vas a vivir tú, pues, no? Después, por ejemplo, entre desigualdad y inequidad, ese concepto le tienes que quedar claro por si acaso, ¿no? ¿Qué criterio convierte una desigualdad en una inequidad según esta definición técnica que está aquí, ¿no? Entonces, una desigualdad se convierte en inequidad cuando la diferencia es injusta, innecesaria, evitable, resultando de decisiones políticas o estructurales sociales. Eso lo convierte pues, en una desigualdad y ahora ya es una equidad, ¿no? Acuérdense, ese es un concepto que tienen que saberlo, ¿no? Ya. También en los signos vitales, por ejemplo, sociales, no se equivoquen, en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir en qué consiste la receta social, ¿no? Consiste en la derivación a servicios comunitarios, jurídicos, sociales como intervención terapéutica, ¿no? El médico prescribe recursos y no solo fármacos, ¿no? Porque estamos hablando no de consultorio, no sé, que no lo vean, véanlo como una receta social, por eso, ¿no? Eh, Otro es, por ejemplo, territorio de salud, pues, ¿no? Por ejemplo, este concepto de desierto alimentario, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de desierto alimentario y qué impacto tiene en la salud pública? Pues, ¿no? Son zonas sin acceso a alimentos frescos, saludables, donde determinantes claves como la obesidad o diabetes en poblaciones vulnerables, pues, ¿no? Entonces, son zonas que no tienen acceso, ¿no? Otro concepto que también tienen que ustedes saber es este concepto de vulnerabilidad y grupos especiales de atención, ¿ya? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la interculturalidad en salud, acá negrita inclusive para que lo vean, ¿ya? Se considera una necesidad clínica y no solo una opción, ¿no? No es opcional, ¿no? Ignorarla como visión del paciente es una barrera terapéutica que reduce la adherencia y genera esa desconfianza institucional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interculturalidad en salud, hablamos de poblaciones indígenas, ¿no? Porque ahí no se debe ignorar esa como visión del paciente, pues, ¿no? Que crea una barrera terapéutica y reduce adherencia al tratamiento, ¿no? Y después, ASIS, ¿no? Importante, ¿cuál es la utilidad de la CIS en el diagnóstico en el médico ser uno? Entonces, la CIS es una brújula, ¿de acuerdo? ¿No? Es una brújula que orienta la toma de decisiones en el primer, para hacer un diagnóstico epidemiológico, ¿no? El territorio a priorizar, ¿no? Ese es el ASIS, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de cuando ustedes saben el ser uno. Por ejemplo, acá también hay, ¿cuáles son los tres componentes, ¿no? De la definición operativa del MAI-BFC, ¿no? Acá está. Integralidad, universalidad y calidad, ¿no? Son los tres componentes del MAI-BFC, ¿no? Y inclusive ahí si quieren saber más, ¿no? Y cuáles son los tres ejes transversales, ¿no? Del MAI-BFC, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el rol del médico en base a los derechos humanos, por ejemplo? Entonces, el médico tiene que ser un garante del derecho fundamental, ¿no? A la salud, ¿no? En cada consulta, pues asumiendo la responsabilidad del Estado, ¿no? Eso es que se refiere, ¿no? Después, las personas en sus etapas de vida, ¿no? Por ejemplo, las etapas de vida las tienen que saber bien, yo creo que eso sí lo saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto cuál es
son los dos mecanismos que más salvan vida dentro del eje de atención por etapas de vida. Y acá está, bueno, la captación oportuna y el seguimiento longitudinal son los dos mecanismos que más vidas salvan en este eje, ¿no? Paciente captado tarde es una oportunidad de prevención perdida, ¿no? ¿Ya? Otra cosa que tienen que saber es el famoso PAIFAN, ¿no? El concepto de PAIFAN, eso es importante, ¿no? Pues ustedes como cuando van al internado, le van a preguntar el PAIFAN y tienen que saber qué implica el plan de atención integral de la familia para el manejo de riesgo, qué implica, ¿no? Implica, por ejemplo, acá dice, bueno, que los riesgos, ¿no? Se comparten y la enfermedad impacta en todo el sistema, ¿no? No, otro tema también es la famosa comunidad del entorno, ¿no? El médico como líder comunitario y gestor del territorio, que, que es ¿a qué le llamamos nosotros los escenarios saludables, ¿no? Que hay que promover dónde, ¿no? En las personas, en las escuelas, municipios, centros laborales, no solo, no donde se enferma, ¿no? A eso se llama escenario saludable, ¿no? Vamos a promover ahí nosotros la salud, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Esto también, promoción y prevención, por favor. ¿Qué sucede si un sistema de salud se enfoca solo en la prevención sin realizar promoción? ¿No? Ya saben, el sistema se convertiría pues en un solo lado, ¿no? Necesita de los dos, ¿no? Porque si solamente hacemos prevención, entonces al no hacer promoción, pues los pacientes van a ir a segundo nivel a saturarlo, ¿no? Con demandas inevitables, ¿no? Muy bien. Hay conceptos que quiero que les quede claro, por favor. Esto se lo voy a pasar ahorita al delegado para que lo tenga, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Si no hay preguntas, este resumen se lo paso al delegado, por favor. Gracias a todos, más bien, por todos los que han podido asistir. Mañana, por favor, el examen es a las 8, hora exacta. Por favor, tomen sus precauciones debidas para empezar temprano, 30 minutos, 20 preguntas, todas para marcar. ¿Ya? Una sola respuesta nada más. Recogemos el examen y después le entrego al delegado las claves y ya me imagino que en unos días habrá envío las notas y aquellos que no están conformes vamos a sacar un día para hacer las rectificaciones antes de subirlos al sistema. Ya cada uno conoce su distribución en su salón también. Ya, si no hay alguna pregunta, bueno, me despido de todos ustedes. Gracias, más bien que tengan una buena